La repetición, un ensayo de psicología experimental, por Søren Kierkegaard. 14. Parte 2. 3. A pesar de todas las seguridades con que he afianzado los juicios hechos en este prólogo acerca del comportamiento de mi joven amigo, no me atrevo a afirmar que mi interpretación sea la correcta. Quizá no haya comprendido bien al muchacho. Quizá él me haya ocultado algo esencial. Quizá ame todavía de veras a la joven que abandonó sin decir una palabra, ni la menor explicación. En este caso, quedaría mucha historia por delante, y el final de esa historia significaría mi muerte, al confiarme el muchacho su más alto y sacratísimo secreto. Nadie dirá que la situación de un observador y confidente no está llena de peligros. Sin embargo, solo con el fin de poder satisfacer mi interés profesional de psicólogo, me gustaría mucho ver a la muchacha fuera de escena y hacerle saber a él que su adorada acababa de contraer matrimonio. En este caso, estoy por apostar que las explicaciones de sus cartas serán bien diferentes. Porque, en definitiva, su simpatía por la joven es una peculiaridad tan melancólica que yo creo que él, solo por favorecerla y beneficiarla a ella, se imagina amarla. El problema en que hace hincapié no es otro, ni más ni menos, que el de la repetición. A mi modo de ver, el muchacho tiene razón de sobra para no buscar la solución de este problema ni en la filosofía griega ni tampoco en la moderna. Porque los griegos, según dijimos, realizaban el movimiento contrario. Un pensador griego hubiera elegido en este caso la solución del recuerdo, sin que su conciencia le inquietara lo más mínimo. La filosofía moderna, por su parte, no hace ningún movimiento. Por lo general, solo habla de eliminaciones y superaciones. Y si alguna vez realiza un movimiento, este siempre se queda dentro de los límites de la inmanencia. La repetición, por el contrario, es y será siempre una trascendencia. Es una gran suerte que mi amigo no me pida en este punto una aclaración o explicación, pues ya hace un cierto tiempo que abandoné mi teoría y desde entonces navego siempre, como se dice en el lenguaje marinero, a la deriva y sin ningún rumbo fijo. Porque la repetición es también para mí una cosa trascendente. Dentro de mis propios confines interiores puedo navegar a placer, pero en cuanto salgo fuera de mí mismo, me encuentro totalmente perdido, porque no he descubierto aún ningún punto arquimédico en que apoyarme, ni ninguna otra cosa que me oriente. También fue una suerte que el joven no buscara explicaciones en el asesoramiento concienzudo de una de esas lumbreras mundialmente famosas de la filosofía de nuestra época, o en las lecciones académicas de este o aquel profesor públicos ordinarios. No, nuestro joven ha recurrido en su perplejidad a un modesto pensador privado, a un hombre que se retiró del mundo después de haber conocido sus glorias y haber poseído cuanto se puede desear en la vida. En otras palabras, nuestro joven buscó refugio y asesoramiento en Job, aquel hombre que no gesticulaba en una cátedra ni afianzaba con golpes sobre la misma la verdad de sus acertos, sino que sentado junto a la chimenea y mientras se rascaba sus úlceras con una teja, lanzaba sin cesar sus doloridas lamentaciones y sus breves y tajantes explicaciones sobre la vida. Y aquí, en este humilde rincón del pasado, junto a este pequeño grupo que forman Job, su esposa y sus 3 amigos, piensa nuestro joven que ha encontrado lo que con tanto afán andaba buscando, y que la verdad ahí aprendida es más gloriosa, alegre, bella y auténtica que la de un simposio griego. Para terminar este prólogo, diré que aunque el muchacho quisiera aconsejarse conmigo en este nuevo estadio, o meta de su evolución, yo no podría ofrecerle ningún consejo útil, porque a mí me resulta absolutamente imposible hacer un movimiento hacia lo religioso. Eso es algo que repugna a mi naturaleza, lo que no significa que yo niegue la realidad de esa esfera de valores, o que no admita que en ese sentido se pueda aprender muchísimo de un joven como el nuestro. Por cierto, que si mi amigo logra verificar ese movimiento que ha iniciado hacia la religión, encontrará en mí su más entusiasta admirador,
y, por su parte, ya no tendrá que irritarse conmigo en adelante y hacer el blanco de su solapada mordacidad. Quiero añadir en lo que respecta a la joven, que cuanto más estudio este asunto, más sospechosa se me hace de haber pretendido de uno u otro modo atrapar al muchacho en sus redes, valiéndose precisamente de su melancolía. En este caso la compadezco, y por nada del mundo quisiera estar en su pellejo, pues estas cosas siempre terminan mal. La vida castiga duramente a los que se comportan mal. 15 de agosto. Mi callado confidente. Quizá le sorprenda recibir a estas alturas una carta de uno a quien usted hace tiempo ha dado sin duda por muerto y, en este sentido, completamente olvidado, o a quien usted olvidó hace tiempo y en ese sentido es lo mismo que si estuviera muerto. Otro género de sorpresas no espero de su parte. Me imagino, sin embargo, que en el mismo instante de recibir esta carta recogerá el hilo de mi historia con unas palabras, poco más o menos, como las siguientes. Ah, sí, es el famoso muchacho del noviazgo desgraciado. ¿Cómo estaban las cosas cuando desapareció? Como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Cuál era su temperamento? ¿Cuáles los síntomas de su enfermedad típica? Sí, ahora lo recuerdo perfectamente. Su impasibilidad, desde luego, es algo que causa espanto y desazón. Cada vez que pienso en ello, se me calienta la sangre en las venas y, no obstante, no puedo desentenderme de usted, pues me tiene como encadenado con un misterio y extraño poderío. Con un misterioso y extraño poderío. Hablar con usted representa para mí un alivio extraordinario y realmente indescriptible, porque es como si hablara uno consigo mismo o con una idea. Esta impresión se siente solamente al principio, porque después, cuando uno le ha confiado a usted sus secretos más queridos y ha experimentado un cierto alivio con esta confesión, lo que siente es un verdadero miedo al ver sus ademanes impasibles y fríos, dudando si es una piedra o un hombre lo que tiene delante. En todo caso, un hombre dotado de una terrible inteligencia a cuyo juicio uno acaba de someterse. ¡Ay! El que está afligido es siempre un poco celoso de su pena. No desea confiarse a cualquiera, sino que quiere y exige silencio. Con usted se puede estar completamente seguro de que guardará un silencio absoluto. Esto le vuelve a consolar a uno al principio, pero enseguida se convierte en un motivo de nueva angustia, pues su silencio es más profundo que el de la tumba, y el que le ha confiado sus secretos no puede por menos de pensar que usted guarda y posee otros muchos secretos parecidos. Usted está bien enterado de todo, y no se embrolla nunca con los innumerables secretos que se le confían. En el mismísimo instante en que acaba de recibir el secreto de un confidente, se encuentra usted listo y dispuesto para recibir el de otro, sin que por eso olvide nada de lo que le contó el primero, con el que puede coloquiar como si tal cosa en las citas sucesivas. De mí, al menos, puedo decir que viendo todas estas cosas, me arrepiento muchas veces de haberle confiado mi secreto. Ay, el que está afligido es siempre celoso de su pena. Aquel desea que aquel a quien le confía su secreto sepa valorarlo en su justo peso e importancia. Tampoco en este aspecto defrauda usted nunca las esperanzas del confidente, pues sabe comprender mejor que él mismo los matices más finos y delicados de su pena íntima. Esto lo comprobé muy bien cuando me puse en contacto con usted, pero también recuerdo que al poco tiempo me sentí desesperado ante su enorme superioridad, tan hábil para informarse y sonsacar los detalles más mínimos, de suerte que nada sea nuevo e ignorado para usted. Si yo fuera el dueño y señor de los hombres, ¿cómo me gozaría castigándole? Lo encerraría a usted en una jaula conmigo, para que me perteneciera solamente a mí. Claro que mi gozo en este caso no iba a durar mucho, porque el hecho de tener que verlo todos los días a mi lado será para mí una de las torturas más espantosas que quepa imaginar. Usted, amigo mío, posee un poder demoníaco. Con ese poder es muy capaz de tentar a cualquier ser humano para que lo arriesgue todo y se atreva a hacer cualquier cosa, haciéndole creer, con solo mirarle, que tiene unas fuerzas que en realidad ni posee ni desea poseerlas, y obligándole
y obligándole que aparente lo que de hecho no es, con el fin de que así pueda ganarse esa su peculiar sonrisa de aprobación que le recompensa de una manera inefable. Me gustaría, hasta cierto punto, verle junto a mí todo el día y escucharlo durante toda la noche, pero a la hora de actuar no quisiera tenerlo a mi lado por nada del mundo. Porque con una sola palabra sería capaz de estropearlo y embrollarlo todo. No tengo ánimos para confesarle mis debilidades. Si lo hubiera hecho así, me consideraría el hombre más cobarde y pusilánime de la tierra, pues juzgaría que lo había perdido todo y me había quedado como desnudo. Su poder inefable, amigo mío, tiene sobre mí este doble efecto contradictorio. Tan pronto me cautiva de la manera más admirable como me angustia del modo más espantoso. Pero sin duda muchas veces me parece usted digno de toda mi admiración, pero otras pienso que no está bien de la cabeza y es un loco de cuidado. ¿Acaso no es una especie de locura el haber dominado de esa forma todas las pasiones, todas las emociones y todos los sentimientos del corazón, sometiéndolos férreamente al frío regimiento de la inteligencia? ¿No es acaso una locura especial ese modo de ser tan normal? Solamente una idea, no un hombre, un ser como todos los demás, quebradizos y frágiles, perdidos y siempre en trance de perderse. ¿No es una locura y una debilidad mental el estar siempre despierto como lo está usted, siempre consciente y vigilante, nunca a media luz y como en sueños? Comprenderá que en estos momentos no me atreva a hacerle una visita y verlo cara a cara. Sin embargo, no puedo prescindir de usted en absoluto. Esta es la razón que me ha movido a escribirle, aunque le ruego que no se moleste para nada en contestarme. Para mayor seguridad he evitado que mi carta lleve ninguna dirección o detalle de mi paradero. Este es mi deseo y mi propósito irrevocable, porque sólo así puedo contraer satisfacción en escribirle, sintiéndome completamente tranquilo y, por otra parte, muy contento con su amistad. El plan que usted me propuso era realmente magnífico, incomparable. Todavía hoy me siento en algunos momentos encandilado como un niño por aquel personaje heroico que usted me proponía encarnar, explicándome que de ello dependía todo mi futuro. Aquel personaje heroico que, de haber tenido yo fuerzas para encarnarlo, me habría convertido nada menos que en un héroe. Todavía hoy recuerdo bien al vivo como sus palabras. Con su admirable poder de encantamiento, hicieron que mi fantasía ebria concibiera las más disparatadas ilusiones. ¿No era acaso un solemne disparate comprometer de ese modo toda su vida por culpa de una sola muchacha? ¿No era un solemne disparate tener que pasar, y quizás serlo, pues por cualquier cosa insignificante nadie ofrece su fama y su honor por un villano engañador, con el solo fin de demostrar a la muchacha engañada lo mucho que se la amaba? ¿No era un disparate enorme marcarse a sí mismo a fuego de ese modo y desperdiciar así toda su vida? ¿No era un disparate enorme vengarse y ensañarse de esa manera mucho más cruel que todas las habituales murmuraciones y cuchicheos de la gente? Y de ese modo ser un héroe, no a los ojos del mundo naturalmente, sino en el propio fuero interno, viviendo sin ninguna comunicación con los hombres, amurallado en la propia personalidad, sin más testigo, juez o acusador que uno mismo, siempre solitario y único, y tener que sufrir durante toda la vida el acoso incesante de los más horribles pensamientos, como consecuencia inevitable de aquel paso absurdo con el que, desde el punto de vista humano y según las habladurías de la gente, uno había renunciado de golpe a la razón? Y, finalmente, ¿no era un enorme y solemne disparate hacer todas estas cosas por culpa de una muchacha? Y lo más curioso de su plan era que si la maniobra tenía éxito y lograba normalizar las relaciones con la joven, yo le habría hecho, según usted añadía con mucho énfasis, el más caballeresco homenaje amoroso que se le puede hacer a una muchacha. Un homenaje que sobrepujaba todas las hazañas de los caballeros medievales en este orden, precisamente porque para rendir tan gran homenaje no se habían empleado otros recursos que los de la propia personalidad. Esta última expresión suya hizo en mí una impresión muy honda, y no fue porque lo dijera con entusiasmo.
cosa que usted jamás ha tenido, sino con una frialdad y serenidad tan calculadas, con un conocimiento tan oficial y exhaustivo del asunto, que parecía como que acabara de leer todos los libros de caballería con el exclusivo fin de pergreñar esta frase. El resultado fue que con ella se me descubrió de pronto un amplio panorama en el dominio del erotismo y experimenté un gozo semejante al de los filósofos cuando descubren una nueva categoría del pensamiento. Desgraciadamente, yo no era el artista o el actor que poseyera las aptitudes y constancia necesarias para encarnar el papel del personaje propuesto por usted. Y, felizmente, lo vi a usted por aquel entonces solo en lugares muy apartados y muy raras veces. Porque creo que hubiera puesto el plan en práctica, o al menos lo hubiera iniciado, en el caso de haberlo tenido usted siempre junto a mí, sentado en la misma habitación, si bien un poco retirado, leyendo tranquilamente un libro o escribiendo alguna carta, ocupándose, al parecer, de otras cosas sin importancia. Pero, a buen seguro, bien atento, solapadamente, se entiende, a todo lo que yo hacía, sin perder el más pequeño detalle en lo relativo a su taimado plan. Seguir este su plan habría sido algo espantoso, ¿o es que acaso no es terrible engañar diariamente a la amada con la mayor sangre fría? Y supóngase, por otra parte, que ella hubiera recurrido a los recursos habituales del sexo débil cuando se siente herido, esto es, a toda esa varaunda de conjuros y maldiciones femeninas. Supóngase que se hubiera acercado a mí con los ojos inundados en lágrimas, suplicándome y conjurándome por lo que más quisiera, por mi honor, mi conciencia, mi felicidad y mi sosiego en la vida y en la muerte, en este mundo y en el otro. Solo con pensarlo se me llena el alma de escalofríos. Recuerdo muy bien las sugerencias que usted, tan tranquilo, me hacía a este propósito. Mientras yo, presa del encantamiento que producían en mí sus palabras, no me atrevía a contradecirle lo más mínimo. Si una joven, me decía usted, está en su pleno derecho cuando emplea esos recursos, lo más conveniente entonces que nosotros, los varones, nos sometamos humildemente a su influencia e incluso, cosa que tiene mucho más mérito, le ayudemos con todas nuestras fuerzas a que se desahogue profiriendo gritos y maldiciones. Para ser todo un caballero con una joven no basta que uno sea sí mismo y destaque su propia personalidad, sino ha de saber también ponerse de su parte, haciendo como de abogado suyo en la misma causa en la que aparece como reo. Y si la joven en cuestión no tiene ninguna razón ni ningún derecho para emplear tales recursos, entonces, ¿qué puede importar que acuse y diga? ¿No es lo mejor dejarla que se despache a su gusto y escucharla como quien oye llover?